Y estamos terminando ya la serie de este mes. Hemos titulado a la serie de este mes Lazos de Amor. Y hemos hablado sobre diferentes aspectos sobre esta serie que hemos titulado así. Hoy vamos a hablar sobre el amor en la iglesia. Todo esto arranca, o todo esto tiene como principio el aspecto de el amor, no de Dios hacia nosotros, ya como una respuesta de ese amor, sino el amor de nosotros hacia Dios. Porque nosotros tendríamos que pensar en ser una iglesia que está enamorada del Señor, una iglesia amada, que se siente amada por el Señor, y de la misma manera nosotros respondemos a ese amor de Dios porque nos ha amado primero. Y como tal, bien, vemos a lo largo entonces de este mes cómo Dios nos ama, pero al mismo tiempo cómo nosotros mostramos también ese amor. Y hay muchas formas, muchas maneras. No significa que sea la única forma, las únicas maneras de lo que hemos hablado. Y hoy pues nos habla, y hoy tiene que ver con el aspecto de su iglesia. ¿Ah? Vamos a mantener nuestras Biblias abiertas ahí en el Evangelio según San Mateo, donde ya hemos leído capítulo 9, versículos 9 al 13. Y quiero pensar, o quiero que comencemos pensando precisamente en lo que nosotros, qué es lo que nos ha orillado estar en la iglesia, qué es lo que nos hace estar en la iglesia. Para pensar, quiero recordarles que como iglesia somos una comunidad, es decir, algo que tenemos en común. Y nosotros como comunidad, lo que nos hace tener como común, bien lo dice el apóstol Pablo, es nuestra fe, es este solo Señor, y obviamente también dice que es el bautismo, es decir, la declaración de lo que nosotros creemos. No es el acto como tal, sino esa declaración, lo que simboliza y significa y señala el bautismo en tal. Ahora, si nosotros hablamos de que hemos de seguir guiando nuestro amor y seguir mostrando ese amor a Dios, también en nuestra comunidad tenemos que hacerlo. Hemos hablado ya la semana pasada, por ejemplo, de mostrar a Dios ciertas características de ese amor, pero un amor hacia el prójimo, hacia el necesitado, hacia quien lo necesitan. Hoy, centrado precisamente en donde estamos como comunidad, Dios muestra su amor para con nosotros, como dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, Cristo nos amó, ¿verdad? Y somos una comunidad, y somos una comunidad a la cual Dios ha hecho un llamamiento. Quiero que pensemos en estos aspectos. La iglesia es la imagen que tengo, la imagen que hay de una iglesia es como un hospital. En un hospital obviamente llegan las personas enfermas o personas que necesitan una atención médica porque ha habido un desgaste físico en su cuerpo, hay algún malestar en su cuerpo, y dentro de ese malestar, dentro de lo que hay y que no está funcionando bien en el cuerpo, pues necesitan una ayuda. La ayuda tiene que ver con esa intervención médica o científica para que por medio de un medicamento, por medio del proceso que se necesite hacer, la persona pueda sanar. Ahí trabajan médicos, enfermeras y un montón de gente. La pregunta es, ¿los médicos que trabajan en un hospital nunca enferman? ¿Sí enferman o no enferman? Claro que sí. ¿Y se ponen graves o ellos no se ponen graves porque son médicos? Algunos aquí sí se ponen graves, ¿va? Son seres humanos, personas. Lo mismo pasa con las enfermeras, enfermeros, etcétera. Todo el equipo. Y eso tenemos que pensarlo en el aspecto de nosotros como iglesia, como comunidad. Es cuando vemos entonces el Evangelio de Mateo. Me encanta esta parte porque es el llamamiento que hace en el capítulo que estamos leyendo del capítulo 9, y cómo unos se niegan a ese llamado que Dios les hace. Pero cuando llegamos al versículo 9 en adelante, vemos que Jesús va a hacer un llamado a alguien que la comunidad religiosa consideraba no apto para ese llamado. El primer aspecto que nosotros tenemos que pensar en cuanto a la comunidad, en que la comunidad de la iglesia
o en el amor en la iglesia, tenemos que ver, y para que nosotros sigamos prevaleciendo en ese amor en la iglesia, tenemos que pensar en estos tres aspectos que hoy voy a mencionar. En primer lugar, tenemos que pensar en una elección. ¿Por qué en una elección? Porque Dios elige. No eres tú, no soy yo, no es la iglesia quien elige a los llamados. ¿Quién es quien elige a los llamados? Jesús. Es Dios quien elige a los llamados. Para que nosotros podamos pensar en que debe prevalecer el amor en su iglesia, es que no somos nosotros los que hacemos la invitación o ese llamado. Dice la Biblia que iba pasando Jesús por un lugar, y dice en el versículo 9, vio un hombre llamado Mateo, y me encanta porque todavía dice quién era este hombre y qué estaba haciendo, ¿dónde estaba? Estaba sentado en el banco de los ¿qué? De los tributos públicos. ¿Tenemos alguna versión diferente? Este también es 60. Tributos públicos. Fíjense, es interesante. ¿Por qué? Porque lo que nos está mencionando es que Dios ve a una persona y no es que Jesús ve a una persona y no es que le cayera bien o dijera, este me cae bien, le voy a llamar, lo voy a invitar, ¿verdad? Sabemos que cuando Dios llama es porque Dios ha elegido a alguien. Y ve a Mateo que estaba sentado en un lugar, y la especificación que trae aquí de los tributos públicos es porque la comunidad judía, la comunidad religiosa, consideraba que los que servían al imperio, en primer lugar, traicionaban al pueblo judío, porque eran judíos cobrándole a los judíos para llevarle el dinero al imperio romano, es decir, a los que estaban gobernándoles. Por lo tanto, los consideraban como que traidores. Segunda, eran personas que no cumplían con las expectativas de la ley. Es decir, por trabajar con el pueblo romano, no podían cubrir todas las ordenanzas que la ley dictaba para el pueblo judío y que se consideraran como personas santas o como personas fieles. Por lo tanto, eran consideradas como personas pecadoras. Y es por eso que aquí nos marca Mateo dónde se encontraba este personaje, diciendo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Cuando la palabra de Dios dice, sígueme, es porque de antemano ya hay una elección. Jesús eligió a Mateo para que Mateo pudiese seguirle. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Los que estamos en la iglesia, Cristo es el camino, los que están en su iglesia universal, no es por la cara bonita, por el buen pastor o el mal pastor, o por el hermano fulano, sutano, perengano, no es por el lugar, sino las personas que están en la iglesia es porque Dios les ha llamado a permanecer y ser parte de la iglesia. Por lo tanto, tú y yo somos elegidos de Dios. Eso debe de hacernos de repente como que de verdad, porque ante el mundo, entonces, una elección no nos hace ser, sin despreciar, pero no nos hace ser cualquier persona, nos hace ser especiales. ¿Cierto o no? Es decir, si a ti te ha dicho, ven y sígueme, no ha sido porque nací en una familia cristiana. Como siempre he dicho, recuerdo esas palabras siempre, porque he nacido entre las páginas de la Biblia y por eso, eso no interesa aquí, eso no importa aquí. Aun cuando hemos nacido en una familia cristiana, Dios nos hace esa invitación para que nosotros le podamos seguir. No es por tradición, no debemos estar en un lugar como este por una tradición, como muchas ocasiones se piensa, ¿no? Y no queremos soltar las cosas porque por tradición nos arraigamos, pero nos agarramos fuerte y decimos, yo me salgo de aquí hasta que me muera. ¿Pero por qué? Porque así aquí mi mamá me dejó. ¿Pero por qué? Pues porque aquí me dejó. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no cambiarías? Porque aquí mi mamá me dejó, mis padres me dejaron. Solo por eso. ¿En dónde está la convicción? No en el llamado que Dios nos ha hecho, sino
en una tradición que no tiene fundamento ni sustento. Mateo recibe ese llamado y le dice: sígueme. Y en ese sígueme, entonces tenemos que entender que lo que la palabra de Dios nos dice, y va a remarcar posteriormente Pablo, que nos marca Génesis, que nos marca Levítico, Deuteronomio, es que Dios llama a quien Él quiere. Por eso Pablo después escribe a los romanos diciendo que no es el que quiere ni el que corra ni el que quiere, sino de quien Dios tenga misericordia. Wow. Dios tuvo misericordia de ti y de mí, y por eso estamos en este lugar. Siéntase, ahora sí acomódese, hermanos, tírese el cuellito, sí, siéntase bien. Dios le eligió. Cuando nos eligen, siempre pensamos que, por buen alumno, por buen trabajador, es que es excelente, es que, o sea, siempre vemos cualidades buenas, positivas, siempre vemos esas cualidades, ¿no? Siempre cuando usted va a un restaurante como McDonald's y todos esos lugares, siempre el mejor empleado del mes. Ay, se me ocurrió la idea, el Señor me ha iluminado ahorita. Vamos a poner en la iglesia el mejor cristiano de la iglesia. No, no es cierto. No, siempre normalmente se escoge al mejor por las cualidades, va a estar llena la iglesia, por las cualidades positivas. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que la elección que Dios hace, no lo hace por cualidades positivas, no lo hace porque hemos sido buenos, porque hemos sido mejores que otros, o porque tenemos habilidades que otros no tienen. Y wow, muchas veces se dice que Dios nos ha llamado por lo que nosotros somos, y no es cierto. Solamente porque ha amado, nos ha amado. ¿Y qué es lo que ha visto en nosotros? ¿Saben? Quiero recordarles, ¿qué es lo que Dios ha visto en nosotros? Nada, puro pecado. Y se lo voy a decir, yo espero que no se ofendan, pero es que la realidad bíblica esa es. A veces las versiones cambian porque yo les he dicho que a veces las palabras adornan en el español para que no se escuche tan feo. Pero cuando la palabra de Dios dice que el Salmo, de hecho el Salmo dice que nos hace subir, nos levanta del polvo, de lo peor, de lo vil. La palabra hebrea y la palabra en griego que para hablar de dónde nos sacó es mierda. Ay, pastor, esa es la palabra, la traducción. Qué fuerte es eso. ¿Qué es lo que Dios ha visto? Nada, pecado. Y estábamos sumidos en ese pecado. Entonces entendemos que no podemos nosotros venir y decir: wow, es que Dios me llamó porque esto, por lo otro, porque pues soy pastor o porque yo iba a ser pastor. Y no. ¿Qué es lo que vio el Señor en mí como pastor? Nada, pecado. ¿Y entonces por qué me puso como pastor? Por su gracia, por su amor. No merezco estar aquí. Es el amor de Dios, es la gracia de Dios. Eso tenemos que entender en primer lugar, que la iglesia entonces es una comunidad donde nosotros podemos pensar que hay elegidos, pero que no somos por parte de nosotros. Si Dios nos usó para que alguno de nosotros estuviese aquí, o usó a alguno de ustedes para traer otras personas, no se crea importante o no crea que por usted las personas están aquí. Mucho menos tiene que pensar, a veces los pastores nos subimos por ahí, ¿no? Y por mí están aquí las personas. No, estamos aquí porque Dios nos ha hecho un llamado. Nadie es indispensable. Dios nos quiere usar y debemos sentirnos privilegiados por ser esas herramientas en las manos de Dios que quiere usarnos para bendecir a otros. Entonces, ¿cómo puedo pensar que en una comunidad voy a amar a otros? Porque como Dios llama a Mateo, así Dios nos ha llamado a nosotros. Las características que precisamente nos habla el Evangelio de San Mateo es unas características de personas no aptas. El pueblo judío veía en Mateo una persona no apta para el llamado, de tal forma que después de que llama, esto está interesante, ¿no? Usted vaya al versículo 10. Después de que
llama el Señor a Mateo, dice el versículo 10, y aconteciendo que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa de Jesús con Jesús y sus discípulos. Le hace el llamado, le dice, sígueme. No, yo me imagino esta parte, porque del versículo 9 al 10 hay un gran estrecho. Dice, y se levantó y le siguió. Y ahí está el punto y seguido. Y aconteció que estando él sentado a la mesa, ¿cierto está? ¿Verdad? Así está. Va, se para y le sigue. Yo me imagino que ya Mateo emocionado, el llamado que le hace, oye, vamos a echarnos un taquito, Señor. Y el Señor Jesús, pues vamos. Así como el pastor, ¿no? Pastor, vamos a echarnos un cafecito. Pues vamos. Yo pongo el café y ustedes el pancito. El punto que cuando el llamado que hace el Señor y la invitación, yo me imagino que es invitación, porque se va a donde está Mateo. Esta es especulación, pero lo que no es especulación, versículo 11, dice que cuando ya, versículo 10, perdón, que estando ya él en la mesa, conviviendo con todo el clero, conviviendo con todo el grupo con el que obviamente convivía Mateo, dice el dicho, dime con quién andas y te diré. Entonces, ¿quiénes eran los amigos de Mateo? ¿No? Sí, están conmigo. Solamente porque tenemos que ver ese contexto. Viendo ese contexto, nosotros podemos mirar entonces que cuando Jesús hace el llamado, los que se creen aptos para ese llamado comienzan a mirar y dicen, oye, pero ¿tú crees que de ahí salga algo bueno? ¿Tú crees que Miguel Ángel Salomón pueda ser pastor? ¿Que fulano de tal vaya a la iglesia, que sea cristiano? ¿Tú crees que...? Y podemos comenzar a ver entonces que lo que la comunidad mira son los defectos de las personas que estaban ahí. El viernes que hablábamos precisamente, al sábado, ayer sábado que estábamos en el tema con las hermanas, hay una cosa que es muy cierta y decíamos ayer, el mundo, la sociedad nos critica por ser cristiano y nos hace a un lado y nos dice, no, tú no, porque tú debes ser esto, porque tú el otro. Pero cuando pasa por cosas malas, ahí sí está diciendo, oye, tú que estás más cerquita, no es eso cierto, pero así piensan, ¿verdad? Que eso no tiene nada que ver. Pero luego dicen, tú que estás más cerquita, ay, por favor, ora por mí, no, porque estoy pasando por estas cosas. Es decir, normalmente la sociedad pasa por estas cosas y ve o mira en nosotros otra situación cuando está pasando por situaciones difíciles. Pero mientras el mundo, la sociedad sigue criticando y va a criticar a los que están aquí dentro porque quieren ver personas y mujeres y hombres perfectos, niños perfectos. Y la verdad es que no es así. Tenemos que recordar que la iglesia es una comunidad a la que Dios ha llamado a cada uno de ustedes con sus defectos, con sus errores, y es una comunidad pecadora, como el hospital. El hospital es una comunidad de enfermos. Tienen un objetivo. No todo el tiempo están enfermos en el hospital. Algunos ya salen petateados. Pero ¿cuál es el fin del hospital? Claro, sanar, salvar a los enfermos, ¿cierto o no? Salvar a los enfermos. Ese es el fin del hospital. Y cuando Jesús le llama a Mateo, tiene que entender que ha llamado no a personas justas. Y por eso me encanta la respuesta de Jesús, porque la respuesta de Jesús en el versículo 12 precisamente va a ser notorio que hace referencia a los aspectos de los que queremos hablar. Dice en el versículo 12, al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Una frase que utiliza para dar respuesta a las preguntas, a los cuestionamientos, a la confrontación que los hombres religiosos estaban haciendo. Segundo aspecto que usted debe recordar entonces, la comunidad, la iglesia es una comunidad y que tenemos que amarnos los unos con los otros, porque para comenzar somos elegidos de Dios. En segundo lugar, es una comunidad, recuerde esto por favor, lo que dice el Señor Jesucristo, porque no he venido a llamar, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los
enfermos. Estamos en la iglesia no porque somos buenos. Vamos a la iglesia no porque somos mejores que los demás. Vamos a la iglesia no porque sea menos pecador que los demás, porque mi corazón necesita sanar, está enfermo. El pecado ha dañado nuestros corazones, ha dañado el corazón del mundo, y eso nos lo enseña desde el Génesis. El libro de Génesis nos dice que cuando entra el pecado, dañó y ha entrado la corrupción en nosotros. No hay nada bueno en nosotros, no hay nada bueno. Y Pablo lo vuelve a recordar en Romanos: no hay nada en nosotros que busque a Dios, todo lo contrario. En lugar de buscar a Dios, nos alejamos de Dios. En lugar de venir y decirle: Señor, aquí perdóname, sí lo hacemos, pero lo hacemos ya cuando el Señor nos ha buscado, cuando el Señor ya aquí tratado con Mateo, cuando le dice: ven, sígueme. Y entonces cuando ya vemos ese seguimiento y vemos esa aceptación, decimos: sáname, porque necesitamos ser sanos. Muchas veces pensamos que en la iglesia ya tienen que llegar las personas que ya son regeneradas. Y precisamente esa enfermedad hace que nosotros en la iglesia, muchas ocasiones en las iglesias, terminemos odiándonos unos con otros. Se nos olvida que seguimos en esa terapia todavía. Es interesante, porque por eso yo decía que esa es la figura del hospital. Claro, los médicos, estando sanos, van a tratar de dar una mejoría y dar una atención a aquellas personas que se encuentran enfermas. Sin embargo, nosotros tenemos que pensar en lo que nos ofrece la palabra y el evangelio. Ciertamente una comunidad de pecadores, pero que no queda ahí, sino más bien una comunidad de pecadores que Cristo va obrando y trabajando con nosotros, de tal manera que no podemos afanarnos para decir: somos pecadores, total, y ya. Sino más bien pensar en que estamos siendo restaurados gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, por lo tanto, somos personas que estamos aquí dentro, no porque seamos buenas, sino porque cada día necesitamos del amor de nuestro Dios, de esa obra restauradora del Padre. Pero déjeme decirle lo siguiente: usted y yo no somos los únicos que necesitamos esa obra restauradora. Hay muchas personas allá afuera. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado hoy en día? Porque está muy violentamente esa parte de todos los movimientos, las ideologías que están corriendo. Muchas de ellas se deben al odio que prácticamente nosotros hemos causado en algunas ocasiones. No siempre, pero en algunas ocasiones. No estoy justificándoles porque no hay una razón, pero muchas veces, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia ante estas situaciones? Como iglesia nos hemos parado pensando en que nosotros somos sí, yo les decía: hay que estirarnos el cuello. Somos elegidos, por favor, no eres cualquier persona, eres especial. Pero recuerda que dentro de eso especial, tú y yo seguimos siendo sanados, seguimos en terapia, pero nos comportamos como si fuéramos ya perfectos. Y en muchas ocasiones la iglesia se comporta. Cuando digo iglesia no me refiero solamente hacia allá, me refiero de manera universal, general, ¿no? Nos comportamos como si fuéramos personas perfectas. Pablo dice que llamemos la atención. Pablo dice que sí, que tenemos que corregir, pero me encanta cuando Pablo dice: corrige, pero corrige con sabiduría, pensando en que tú podrías tener esa misma situación o podrías caer en la misma situación que él o ella está. Pero cuando corregimos, venimos y corregimos sin pensar eso. Venimos a corregir pensando en que nosotros somos los buenos, los perfectos. Pues soy el pastor, por favor, hermano, ¿qué pasó? Como soy el pastor, yo aquí puedo corregir como yo quiera. No se trata de eso, porque el pastor sigue también en como dicen los lugares, cuando vamos al internet y vas a visitar una página y dice cerrada, ¿cómo? Esta página está en construcción, ¿verdad? Y pues nosotros seguimos igual, seguimos en esa reconstrucción, en la obra que el Señor está haciendo. Ahora, no por tanto, tenemos que justificarnos detrás del pecado. Eso tiene que ser claro. ¿Por qué? Fíjese bien lo que después dice la palabra.
Cuando Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, haciendo aclaración de que entonces el grupo que estaba eran personas necesitadas. Y me encanta, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y luego le dice, id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Ay, ¿saben por qué me encanta esto? Alguien que vaya a Oseas capítulo 6 versículo 6. Y me encanta porque eso nos va a mostrar otra vez ese aspecto. Como iglesia tiene que haber amor, no solamente los unos con los otros como miembros, porque ya nos conocemos, chévere el asunto, pero ¿qué con los que llegan? ¿Qué con las personas que nos necesitan? ¿Qué con las personas que están allá afuera? ¿Qué con las personas que piensan diferente a nosotros? ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? O sea, 6:6. Está tremendo, ¿no? Otra versión que dice. Ah, esta está fuerte. ¿Qué versión es? Ah, esta está fuerte. Eso. Todo dice lo mismo, pero se aclara más, ¿no? Cuando leemos las diferentes versiones. ¿Qué está diciendo? Y Jesús está diciendo esto, le dice esto citando a Oseas. Vayan y busquen qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Pensamos, el pueblo de Israel pensaba que por el hecho de ofrecer sacrificios cumplía con lo que tenía que cumplir con el Señor. El hecho de ofrecer lo que le tocaba, porque ya había una ley, ¿no? Por este pecado tienes que ofrecer una paloma, o si hay esto tienes que ofrecer harina, si hay esto tienes que ofrecer, y todo. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, les recomiendo que vayan a Levítico, poco a poco, porque puede que les dé insomnio. Pero lo que les gustan las leyes no causa nada de eso. Sin embargo, cuando usted vaya ahí, va a encontrar toda esa serie de cuestiones que las personas tenían que ofrecer de acuerdo a la falta que habían cometido. Entonces, con el hecho de que ellos ofrecieran esas cosas, pensaban que ya quedaba todo cubierto, ya está. El Señor nos está pidiendo que nosotros ofrecemos, queda cubierto. De tal manera que entonces el pueblo pensaba que por cumplir con esos aspectos ya tenía una buena relación con Dios. Y de la misma manera, en muchas ocasiones como iglesias pensamos que por el hecho de cumplir con ciertos aspectos que nos competen, ya estamos bien con Dios. Me encanta cuando dice, vayan y deben de aprender misericordia. Uno dice lealtad, va a traducir misericordia como lealtad en la Biblia de las Américas. La otra versión va a decir lo que significa amar. Y me encanta porque entonces nosotros tenemos que ver estas dos palabras que en muchas ocasiones las hemos tomado como algo estático, algo que se queda ahí, que no se mueve. Sin embargo, el amor es dinámico, es algo que nos motiva. Cuando hay amor, nos mueve. Cuando hay amor, ya lo veíamos en la otra, ¿no? El profeta mundano. O sea, cuando amas, estás dispuesto a cruzar valles, fronteras, etcétera, etcétera. El amor te mueve. El amor mueve, no nos deja estáticos, no nos deja sentados suspirando todo el tiempo. Y que eso es un sentimiento al final. Cuando tomamos la decisión de amar, nos mueve nuestros pies, mueve nuestras manos, mueve todo nuestro ser. Pero la lealtad tiene que ver con lo mismo. La lealtad no es algo que nada más se queda ahí de que te soy fiel y ya, te soy leal y ya. Nos mueve, son acciones, nos hace accionar. Entonces, en pocas palabras, cuando la palabra está diciendo que nosotros tenemos que buscar misericordia y no sacrificio, es que como iglesia tendríamos que pensar, porque recuerden que el contexto de esta respuesta es al llamado de Mateo y la crítica que estaban haciendo los que se creían justos. Los que se creían justos, los justos no son aptos para lo que están. Y entonces pensar como iglesia, anhelo en mi corazón, no porque sea, o porque nada más porque el pastor lo digo, porque lo que yo encuentro en la parte bíblica es que el Señor está diciendo que una de las razones de ser iglesia es precisamente es como un hospital.
un lugar de enfermos con el fin de sanar, con el fin de restaurar. Yo sé que hay enfermos que les dice el médico, ya no vuelva a hacer esto, por favor. Y ahí va el enfermo, ¿y qué hace? Termina del hospital y ya nada más porque sale del hospital y ya ni las pastillas quiere tomar, ¿no? No, ya estoy bien, ya estoy bien. Y a veces hay cristianos que son así, ¿no? Ya voy a la iglesia, ya voy al templo, ya fui el domingo, ya estoy bien con Dios. O sea, ya porque vinieron al templo ya están bien con Dios. Ya doy mi ofrenda, ya cumplí con mi diezmo. Ya. Fíjense qué interesante, porque el Señor está diciendo aquí, yo quiero que aprendas a amar, a ser leal, a serme leal, y no que estés cumpliendo con ciertas normas. Cabe aclarar que cuando somos leales a Dios, tú vas a llegar a la iglesia no para cumplir con el pastor, no para cumplir con los demás, porque eres leal a Dios. ¿Sí me explico? No porque vas a cumplir, ya estoy bien con el Señor. No, quiero que vean ustedes esta parte. La idea tiene que cambiar, y este es el tercer aspecto. La idea tiene que cambiar, porque si ella nos lleva el pasaje, en el último versículo, cuando dice, id y aprender, misericordia quiero y no sacrificio, dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores. Pero ¿a qué nos ha llamado? ¿A formar a la iglesia? ¿A ir al hospital nada más? ¿A estar aquí sentados? ¿A qué nos ha llamado? No, vayan a la cita bíblica. ¿Qué dice la Biblia? ¿A qué nos ha llamado? ¿A qué, hermanos? Pero creo que no están conmigo, creo que ya los perdí. A ver, ¿todos están aquí? Capítulo 9, versículo 13. Y dice Dios, dice la palabra, que nos ha llamado ¿a qué? La última parte es más, ya es la última palabra. ¿Cuál es la palabra que está ahí? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento, la palabra, perdonen que les meta estas cosas, pero la palabra que está ahí en griego es metanoia. Y tiene que ver no con cambiar nuestros actos. Fíjense bien, porque arrepentimiento pensamos, y muchas veces arrepentimiento es así, de que voy para este rumbo y ahora me voy para este cambio de dirección. ¿Sabe? La palabra metanoia, el arrepentimiento tiene que ver cambiar. Pero ¿qué tenemos que cambiar? Si usted va, la palabra que nos dice ahí es cambiar nuestra manera de pensar. Tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar. No tiene que cambiar con cambiar mis actos. Eso viene como consecuencia cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Mientras nosotros cambiemos, vamos, ya me voy por esta dirección. Oh, voy por esta, pero ya me arrepentí. Ahora me voy por esta, pero todo chueco, todo chueco. ¿Para qué? Nuestra manera de pensar sigue siendo la misma. Aunque cambie de dirección, va a ser la misma. Y no, hemos cambiado de una manera profunda. La palabra dice, sí, somos una iglesia y debemos amarnos con nuestros errores, con nuestras fallas. Y no tenemos que ver los errores de fuera. Yo he visto, es que fulano no debe estar en la iglesia. ¿Por qué no debe estar? Porque mira cómo es de pecador. Pues si es así de pecador, es más necesita estar en la iglesia. Cuando nosotros fallamos, es que ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Estoy mal, pastor. Con mayor razón tienes que ir a la iglesia. Pero muchas veces somos como aquellas personas que ya están ahí. Vámonos al hospital. No, hospital, no, hospital, no, hospital. Pero mira, ya no, ese hospital. Ustedes no me quieren porque me quieren ir a dejar y botar al hospital. Pero a veces así es las personas. Necesitas ir a la iglesia. No, porque estoy mal con el Señor, estoy mal. Y pueden ser un mar de lágrimas. Estoy mal con el Señor. Ve a la iglesia. Pero sabe, la iglesia muchas veces ha servido para herir, para hacer leña de ese árbol caído.
en lugar de funcionar como una comunidad de amor, una comunidad de terapia, ha funcionado más como una comunidad para hacer una gran fogata. Y órale, entémosle el cerillo. Si nosotros amamos a Dios, una de las muestras de ese amor tiene que ver y se tiene que reflejar en nuestra comunidad. El sueño, el anhelo que en mi corazón como pastor hay de la iglesia Cristo es el camino, es que la iglesia, la familia Cristo es el camino, sea una comunidad que adora, que sirve, que ama, pero que sea conocida porque amamos a los que vienen, porque amamos a los pecadores. Fíjese bien, una cosa es señalar y la otra cosa es confrontar. Y a veces confundimos esas palabras. Señalar solo es esto y no hago nada. La palabra, para tener un cambio de metanoia, cambio de mentalidad, hay una confrontación. Hay una confrontación. El Señor nos confronta. Pero confrontación es decir, venir y decir: estás mal. No, estás mal. La verdad es que sí, y por eso ya sabemos que estamos mal. Es como cuando a veces por ahí nos equivocamos, como papás, ¿no? Que nos equivocamos, regañamos a nuestros hijos y estás mal, y ya de por sí ya rompieron el plato, el vaso y todavía, ¿por qué no te fijas? O lo que sea, ¿no? La vajilla, lo que sea. Es que viene de Japón esa vajilla. Ay, Japón. Viene esa vajilla, la rompieron. Ay, ya de por sí se siente mal el hijo, el niño, porque ya lo rompió y se siente mal. Y todavía nosotros venimos y ahora me la vas a pagar. Y digo, a ver qué haces, cuenta tus domingos o no sé. Ya pedirle a tu madrina. No, aquí no hay eso. Sí. ¿Qué es lo que hacemos? No miramos el corazón de nuestros hijos, todo lo contrario. Y a veces como iglesia sí actuamos, ¿no? Ya las personas de verdad, muchas veces llegamos y sabemos, yo humanamente he fallado, hermanos, y he venido y tengo que venir a los pies del Señor. Imagínense esa imagen de la mujer adúltera fallando, va al Señor siendo enjuiciada, señalada por otros. El Señor la confronta, sí hay una confrontación. Y a lo mejor esperaba la misma situación de los demás. Pero lo que el Señor lo hace no es confrontarla, sino restaurarla. ¿Cómo sabemos que la restaura? Vete y no peques más. Es decir, la vuelve a colocar, la restaura. No es apapachar al pecado, que quede claro. No, pues eres pecador, vente, sigue pecando. Total, Dios te perdona. No es eso. Pero tampoco es pisarlos, porque ella trae una herida. Y ciertamente la iglesia muchas veces ha hecho más grandes esas heridas. Hemos lastimado más. Desde niños, no pensemos que solo los adultos, desde niños. Hay muchos niños que han sido lastimados por la iglesia. Jóvenes que se retiran de la iglesia porque han sido lastimados también por la iglesia, por su manera de pensar, por su manera de ser. Y la iglesia lo que ha hecho es, y así es cristiano, adultos que se han tratado de acercar y dicen, bueno, voy a acercar, voy a tratar, y que la iglesia ha lastimado. Tenemos que pensar entonces que como iglesia tenemos que ser una comunidad terapéutica, porque con una comunidad terapéutica es aquella comunidad donde se concentran y saben que los que dan terapia pueden enfermar, pero ahorita en ese momento en que están dando la terapia están en mejores condiciones y pueden atender a los enfermos y pueden ayudar a los enfermos. Usted y yo estamos en esa terapia continua con la palabra. El Señor va obrando en nuestros corazones y necesitamos ir preparándonos cada día, porque hay muchas personas que nos necesitan. Usted no puede llegar y decir, pues total, la iglesia es una comunidad de pecadores. Bienvenido, pecador. Yo también, Señor, ¿no? Y toda la semana pasarlo pecando, llega el domingo, pues total, puedo arrepentirme, ¿cuál es el problema? Y venir y, perdóname, Señor.
No, necesitamos ir a la comunidad, a este mundo que necesita, te necesita. Pero si tú actúas siempre así, si tú piensas eso, entonces tú eres alguien que necesita ser atendido, que el Señor te confronte, que hay una manera diferente de pensar, que te cambie para que entonces puedas ayudar a otros también. Por eso nos ha llamado a la metanoia, a cambiar nuestra manera de pensar. Antes de que le digamos, ya deja de hacer eso, porque eso es pecado, tenemos que hacer que cambien la manera de pensar. Usted y yo, como iglesia, necesitamos, y lo dijimos la semana pasada, viene esta semana, necesitamos otra vez reaprender, porque como que traemos todo el bagaje de muchos años, y debemos de tener un proceso de reaprendizaje. Decíamos la palabra, esa palabra me encanta, resetear. ¿Y qué es resetear? El hermano Miguel, David, yo creo que nos pueden ayudar. ¿Qué es resetear? Normalmente yo me acuerdo mucho de los discos que los metes y los reseteas. ¿Es borrar? ¿No? ¿Se tiene que ver con borrar? No. Reiniciar. Necesitamos reiniciar nuestra manera de pensar, amada iglesia, Cristo es el camino. Y si nosotros queremos ser una comunidad que necesita, Oseas nos dice, vayan y aprendan qué es misericordia, necesitan conocer a Dios y no nada más venir y ofrecer su sacrificio. No nada más venir y venir, ya fui al templo, no nada más, ya cumplí, ya di mi cooperación, ya esto, ya. Ojalá que cambie nuestra manera de pensar. Y quiero retarlos pensando en que nuestra manera de pensar, ¿cuál es nuestra manera de pensar hasta este momento? Nuestra manera de pensar hasta este momento, por ejemplo, es que nosotros somos una iglesia y que permanecemos en la iglesia. Soy parte de la iglesia. Y el culto empieza a las 12 y termina 1:30, 2, depende del sermón y toda la cosa, ¿no? Y esa es nuestra manera de pensar. ¿Qué es un culto? ¿Qué es un culto? Porque todos siempre decimos, voy al culto. ¿A dónde vas? Al culto. ¿Qué es culto? Sí, es un sacrificio. ¿Qué más? Adoración. Es un servicio. Es un sacrificio. Y el sacrificio tiene que ver con un acto litúrgico. Es algo que voy a entregar, a dar. Entonces el culto, nosotros ahorita tenemos un culto los domingos de 12 hasta el tiempo que tarde el pastor. Pero hemos dicho que necesitamos resetearnos, y los años pasados hemos tratado, no ha funcionado porque no nos reseteamos, porque no estamos en esa sintonía. Necesitamos resetearnos. Ojalá que tú en este momento puedas decir, Señor, necesito resetear mi manera de pensar, y que puedas pensar que próximo domingo nosotros arrancamos 10:30 hasta la que termine de predicar el pastor. 1:30, 2. Ay, pero es que es domingo, me paro tarde. Necesitas resetearte, hermano. Porque no importa la semana, tienes 6 días para ti. 6 días para ti. Un solo día, hermano. Un solo día, hermana, que tú puedas dedicárselo al Señor. Es más, ni siquiera es todo el día. Unas cuantas horas. No, para mí, si tengo que ir a trabajar, trabajas para ti. Es para ti, es para tu bienestar. Vas a la escuela, a la universidad, es para ti, es para tu bienestar. Un solo día que tú puedas programarte, 10:30 estar aquí. Comenzaremos con Escuela para la Vida, 10:30. Pero piensa que el culto es todo eso, porque el culto no nada más es lo que está aquí. Culto es todo lo que hacemos y ofrecemos a nuestro Dios. Ay, pastor, es que tengo que desayunar temprano. Resetéate. Hay que resetearnos. Porque seguro que si usted se va a las 7, 6 de la mañana, si no se desayuna, seguro que se lleva su lunch desayunando en el camino. Porque en el trabajo estoy seguro que no está ahí desayunando en el trabajo. A lo mejor algunos se puede. Algunos llegan, se cierran en su oficinita y pues aquí en lo que, para que no me cachen, ¿no?
puede ser, pero se puede. Organízate, que de tal manera 10:30 podamos estar aquí adorando. Puedes hacer ese compromiso. Yo quería entregarles algunas cosas hoy. Iba a mandar a hacer unos listones, porque yo quiero cerrar esta serie de lazos de amor, y precisamente porque quería hacer esa parte de eso que tuviésemos en nuestra mano, un listón con un texto bíblico de compromiso hacia nuestro Dios. Pero después pensé y dije, no, porque de verdad es que sí lo comparé y dije, híjoles, es que no va a ser como lo que hacen los borrachitos cuando van y juran. Hoy vengo a jurar, ¿no? Firmo y de verdad, o sea, sí lo pensé, dije, no, pues es que no quiero un juramento. Yo quiero que la iglesia de Cristo es el camino, pueda cambiar su manera de pensar, porque aunque le haga firmar un papel, aunque le haga ponerse unas cosas, aunque le ponga aquí todo lo que dice Éxodo, ¿no? Los sacerdotes que se ponían, y que le pongan todas las tablas en su cabeza, y aunque anden cargando la Biblia grandota en su espalda, aunque tengan todo eso, si no cambian la manera de pensar, no podemos hacer nada, no podemos avanzar. Y eso está fuera de mis manos, eso me amarra a mí, pero no amarra al Señor. Y esa es la invitación que yo te quiero hacer hoy. Resetémonos, cambiemos nuestra manera de pensar. Pensemos que este es un día de gozo, de alegría, que venimos aquí y nos podemos gozar los unos con los otros, que necesita nuestro corazón restaurarse, que necesitamos esa medicina del Señor, ese amor del Señor, ese abrazo del Señor, y que vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Porque si dedicamos en la semana nuestras cosas, ¿por qué no un día dedicarlo por lo menos un tiempo? No todo el tiempo es sermón, se lo garantizo. El compromiso no está en que usted tenga que venir a las 10:30. Me gustaría que firmara, sí, vengo a 10:30, firmo. Me gustaría, me encantaría, me fascinaría. No puedo hacerlo, porque tampoco eso es señal de que se va a resetear, tampoco va a ser señal de que va a cumplir, tampoco va a ser señal de que entonces si hace eso, entonces sí ya va a estar bien, ya está. No, o sea, no se puede. Pero me gustaría que fuese una parte de ese compromiso que usted va a hacer. ¿Qué es lo que haremos? De 10:30 a 11:30, escuela para la vida. De 11:30 a 12, un cafecito, porque necesitamos charlar. Y 12 en punto comenzamos con el culto, porque también nuestro Dios merece lo mejor. Vamos a empezar a las 10:30. No hay nadie, empezamos 10:30. Está solo el pastor, estaré empezando 10:30. Por lo menos va a estar mi esposa, mis hijos y los líderes que se quieran comprometer. Pero cuando digo líderes, no, todos ustedes son líderes, y Dios nos ha puesto aquí en este mundo para ser líderes de aquellos. Oramos a Dios que renueve nuestra mente, que renueve nuestro corazón, que renueve nuestra manera de pensar, que cambie, que tengamos una metanoia. Padre, en el nombre de Jesús,